Buenos días. Buenos días, profesor. Vamos a comenzar. Bueno, listemos esto. Vamos a comenzar hoy con un tema. Es como un paraguas, si se quiere decir, ¿no? O sea, que cubre varios aspectos al mismo tiempo. Em, y es el asunto de la Agenda 2030. Fíjense, yo les dije, ¿no? Vamos a revisar a los organismos intergubernamentales no desde la lógica de uno por uno, sino más bien dándoles como un sentido temático, porque de otra manera pues parece que uno solo ve datos y datos y datos que no lo llevan uno a nada, y en cambio así tengo la percepción de, al menos los obligue a ustedes a pensar, bueno, pues sí, que hay un trabajo de la organización más o menos serio. En ese sentido, revisamos la clase pasada el asunto de la paz y la seguridad, que hoy pues, más bien de manera tangencial hablaremos de él. Y nos toca concentrarnos en este tema que sería el desarrollo. Digamos, en la Carta de Naciones Unidas hablaría de desarrollo económico y social, pero veremos que ha habido una transformación no solo en el seno de las Naciones Unidas, digo, o sea, claro, está ahí el punto de partida, ¿no? Sino también en las discusiones internacionales sobre el tema de desarrollo. ¿No? Hemos pasado de eso, de ver como esferas separadas, el desarrollo económico y luego el desarrollo social, ¿no? Y luego lo ambiental, a consolidar todo en una gran, digamos, en un gran marco que sería el desarrollo sostenible. Y la Agenda 2030 refleja esto. Em, la actividad que tenían que hacer justo sobre el video eh, habla de esto, ¿no? Estamos hablando de pues qué está pasando o sea, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este asunto de la Agenda 2030, de qué se trata, ¿no? Sobre todo cómo tiene que ver con su vida diaria, ¿no? Eh, Veo que algunos de ustedes ya entregaron, ¿no? Algunos faltan, pero bueno. Vamos a avanzar un poco. Bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Creo que nos ayuda a veces tener esto claro, ¿no? Esto es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Hay un paradigma que domina el trabajo de las Naciones Unidas, y luego en general les decía yo, esto impacta el conjunto de los organismos internacionales, porque lo que no tiene que ver con las prioridades se vuelve menos importante, ¿no? Entonces, claro, pues si uno está en la marítima mundial, bueno, pues ahí sí hay temas de seguridad, pero en la mundial de turismo, pues no es un tema de seguridad. Entonces, claro, hay un trabajo de la Delegación del Turismo, pero su avance, digamos, es mucho más limitado de lo que puede hacer organismos que tienen que ver con la seguridad. Pues la siguiente cosa que veríamos es cómo es que la agenda de desarrollo se abre camino en las Naciones Unidas, ¿no? Eso sí se los decía en la clase anterior. Estuvo centrado primeramente en los temas de seguridad, y luego de manera pues, casi podemos decir que paralela, ¿no? Fue armándose el tema de desarrollo, a pesar de que le costó que el Consejo Económico y Social es un órgano principal de Naciones Unidas desde el momento originario, ¿no? Y ahí veremos
¿no? Cómo llegamos del desarrollo social a la agenda de desarrollo, a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Luego, como esta agenda que es enorme, ¿no? Tiene dos principios, ¿no? Dos elementos centrales que, digamos, le dan sentido a que sea tan grande y además yo creo que lo hace todavía más ambicioso. O sea, no solo son 17 grandes temas, ¿no?, que va a revisar, sino además de esos 17 grandes temas, hay estos dos elementos que convierten todo el trabajo en una meta mucho más ambiciosa. Bueno, luego, ¿cómo es que se pretende implementar la agenda, ¿no? Aquí hay dos mecanismos, pero bueno, hablaremos de alguna otra cosa adicional. Y al final, pues algunas reflexiones sobre qué tiene que ver con lo que estoy diciendo con el video. ¿Cómo hacemos que la agenda se convierta en un asunto de todos, que es uno de los principios que se reclama desde el inicio? Pero bueno, vamos paso a paso, por supuesto. Bueno, esto lo vimos, bueno, llevamos con prácticas haciéndolo, ¿no? Que las Naciones Unidas, ¿no? Tienen estos propósitos, ¿no? Estos los de ayer, ¿no? Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Claro, esto es la generación que vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial diciéndolos, no queremos una tercera, ¿no? Dos, fíjense, la fe en los derechos fundamentales del hombre y la dignidad y el valor de la persona. Esto básicamente es la agenda de derechos humanos, ¿no? Tres, fíjense hasta dónde aparece, a crear condiciones bajo las cuales pueden mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados. Esto es respeto al derecho internacional. Y por último, ¿no? El progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio, la libertad. Em, si los leemos con calma, estos que son los propósitos, este es el preámbulo de la carta, ¿no? Em, son los grandes ejes de trabajo de las Naciones Unidas. El primero es la paz y la seguridad internacional, el segundo son los derechos humanos, el tercero sería el derecho internacional y el cuarto, eh, el desarrollo económico y social. No, es lo que yo decía, aparecen hacia el final, digamos, ¿no? Como si no fuese un asunto relevante, sino solo una inclusión como de última hora, ¿no? Em, y lo es más o menos. Las discusiones, digamos, de las grandes potencias, ¿no? Las vencedoras de la guerra, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética, em, Reino Unido, Francia o incluso China, no están pensando en los temas de desarrollo como una prioridad porque siguen pensando que están en, bueno, ya dijimos, ¿no? Tanto la carta como em, su negociación, bueno, pues todo eso pasó antes de que se acabara la guerra, ¿no? O sea, el inicio de la negociación de la carta comenzó antes de que se muriera Hitler, ¿no? A principios de abril, y y la carta sí firma pues, antes de derrotar a Japón. O sea, todavía la gente tiene muy fresco el asunto de la guerra, y entonces, digamos, los temas de desarrollo económico o social no están como una prioridad, pero aparecen, ¿no? Es una presión de los países en desarrollo, ¿no? Los latinoamericanos y algunos países de Europa del Este, por que la organización no se centre únicamente en temas de paz y seguridad, sino se abra a una agenda, digamos, de temas, ¿no? Una agenda es, en su sentido etimológico, todo lo que hay por hacer, ¿no? Significa agenda, lo que hay por hacer. Entonces, pues ponemos que es una agenda nueva, pues, no, pues es una agenda, es una serie de puntos que tenemos pendientes y que tenemos que hacer, ¿no? Y pues digamos, entra ahí el ECOSOC, sería el Consejo Económico y Social, ¿no? Sería el órgano diseñado para eso. Y luego, a lo largo de la historia de la organización, se vio necesario que algunos de los organismos que surgieron
bueno, que existían previos a las Naciones Unidas, ¿no? Como la Organización Internacional del Trabajo, se vincularan con los trabajos de la ONU, ¿no? O sea, que la ONU se convirtiera, y es por eso que hablamos uno de la ONU y luego lo derivamos en los otros organismos, la ONU se convirtiera en el organismo coordinador de estos otros organismos, ¿no? Em, Porque se veía un poco, digamos, complicado, ¿no? Mantener como este desorden de cada uno fuera por su lado, ¿no? O sea, tenía más sentido que todos los trabajos se organizaran en el seno de las Naciones Unidas y de ahí, o sea, aunque la UNESCO o la Organización Mundial de la Salud, la OMS, o la propia OIT, ¿no? La Internacional del Trabajo, surgieran fuera del espacio de Naciones Unidas, o sea, no se negociaron en las reuniones de la Asamblea General o así, eh, y digamos, tengan incluso su cierto nivel de independencia, de todos modos mantuvieran algún tipo de mecanismos de coordinación, eh, pues para, digamos, ordenar el trabajo de estos nuevos entes, ¿no? Que surgían. Eh, En ese sentido, bueno, pues como más o menos. Ahora, está el asunto de la prioridad, ¿no? Yo les decía, pues supongo que la seguridad se vuelve lo más relevante, ¿no? De hecho, véanlo, ¿no? El artículo 1.1 de la Carta es el que nos habla de, el objetivo de la Carta es velar por la paz y la seguridad, punto. Bueno, las Naciones Unidas. Y luego, pues el desarrollo, lo que decía, ¿no? Aparece, hacia el, bueno, pues como una tercera prioridad, ¿no? Además, desde una óptica de cooperación internacional, y aquí hay un gran problema, porque todavía no, incluso les dije, el programa de esta materia está pensado en esta lógica, ¿no? El programa de esta materia dice que como objetivo deberíamos de estudiar a los organismos internacionales como agentes de la cooperación internacional. Entonces eso es reducir a los organismos a una de las 80 tareas que pueden hacer, ¿no? Y está terrible porque pues, en realidad se pierde mucho de vista que la cooperación no sucede en el vacío. De hecho, para que los organismos puedan cooperar, requieren tener aseguradas un montón de otras cosas, desde financiamiento, y eso implica que haya países y entidades donantes, y eso normalmente es un reflejo de los juegos de poder. Luego, que las prioridades que uno quiere, sobre las que uno quiere trabajar pues, son las prioridades de la organización. Entonces, ¿quién las define? Bueno, pues ¿para qué sirven los órganos de gobierno si no es para definir las prioridades de los organismos? Y un largo etcétera, ¿no? Pero bueno, no es un asunto inventado por el Instituto Rosario Castellanos. En realidad es que la Carta de Naciones Unidas dice que el desarrollo, bueno, el artículo que tiene que ver con esto, habla de que a través de la cooperación internacional deba de buscarse la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. O sea, ahí está el vínculo. No lo inventó el Rosario Castellanos, lo inventó, al menos está puesto así en la Carta de Naciones Unidas, y durante muchas generaciones, quiero decir, pues la generación que vio nacer esto y varias más, centraron los esfuerzos de la Agenda de Desarrollo Económico y Social en el tema de la cooperación, ¿no? En los recursos que se podían proveer, el equipamiento que se podía hacer a los primeros países en desarrollo, las capacitaciones, o sea, en esta, digamos, agenda, que claro, es mucho más tangible, ¿no? Pero a veces por ser más tangible perdemos de vista que no sucede en la nada, ¿no? O sea, es muy fácil pensar que, no me acuerdo si se los conté a ustedes, pero si no se los cuento, hace ya como muchos años, ¿no? Yo creo como unos 10, 11 quizá, estuve yo en una reunión sobre migración, ¿no? En Argentina. Eh, y entonces, pues, eh, era más que una reunión de negociación, era un seminario para intercambiar experiencias sobre lo que hacemos los países en materia de migración. Bueno, lo que hacíamos, ¿no? Pues hace 11 años las cosas han cambiado mucho. Eh, pues llegamos a, o sea, en algún punto del seminario, eh, llegábamos a la discusión de qué había por hacer hacia adelante, ¿no?
O sea, no solo qué estábamos haciendo en los países, sino que se podía hacer para colaborar. Colaborar implica no cooperación, o sea, no que alguien me tenga que dar algo. Colaborar significa que yo voy a trabajar con mis recursos, ¿no?, para hacer un algo. Yo me acuerdo que teníamos un embajador peruano que era como el responsable del tema de migraciones en, en el Ministerio de Exteriores peruano. Pues no me, por lo que contaron en su currículum, ¿no?, con una experiencia amplia, pero a mí me parecía como con esta visión, ¿no?, de lo que dio la cooperación. Porque entonces, para este señor, ¿no?, o sea, presentábamos algunas propuestas y tal, y él, o sea, con mucho cinismo, nos decía que en realidad éramos, o sea, éramos muy ilusos pensando que cualquiera de las soluciones fuera a funcionar. Que la solución al problema de la migración era que la ONU nos diera dinero a todos los países y listo, se acababa el problema, ¿no? Y yo me acuerdo que yo le decía, oiga, ¿a usted alguna vez le ha tocado ver las discusiones de presupuesto en la ONU? Porque creo que el señor había sido embajador de su país en la ONU, en Nueva York. Y decía, bueno, o sea, sí estuve en Nueva York alguna vez, pero yo no veía presupuesto. Digo, bueno, entonces, si usted viera presupuesto, se daría cuenta que eso que usted dice es lo último que va a pasar. Porque no, o sea, los países, pues, si usted dice los países ricos, quiero ver así, este, no sienten ninguna obligación que su dinero se destine a darle dinero a los demás, nada más porque sí, ¿no? Y menos en el tema migratorio, porque además este es un tema bien sensible. Entonces creo que usted anda muy desconocido, muy desconocedor de cómo funciona el sistema de Naciones Unidas, ¿no? O sea, si fuera tan fácil como ir a pedir dinero y ya, pues yo creo que ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Todavía nos discutió un poco, ¿no? Como que éramos jóvenes e inocentes, pero yo convencido después de 10 años, yo creo que el que era todavía muy inocente era él. Porque tenía esta perspectiva, ¿no? Aquí los organismos sirven para que me den dinero, o me den cosas, ¿no? Y cuando no me dan dinero o no me dan cosas, es que no sirve. Porque también esa era su visión, ¿no? De hecho, y era muy, pues muy raro, porque el, la reunión la había organizado eh, la Organización Internacional para las Migraciones, o sea, el organismo que se encarga del tema de migraciones, que nos había patrocinado, o sea, para que el seminario pudiera suceder, patrocinaban a una persona por país, ¿no? Y entonces este señor, el embajador, pues estaba gozando, ¿no?, de la beca que nos daba la OIM. Pero era muy, o sea, digo, está bien, exe crítico a veces, ¿no? Pero a veces rayaba en, pues yo digo que la impertinencia, ¿no? Se hablaba muy mal del trabajo de la OIM, como no servía, pero su perspectiva de la OIM no sirve, no era, o sea, no era, digamos, una crítica constructiva, era, les hemos pedido, ¿no?, que nos den dinero para algunas comunidades peruanas, ¿no?, que son regiones de origen de migración, y pues no nos dan dinero, y entonces todavía me acuerdo que en una cena le explicaron que no era el trabajo de la OIM darle dinero a Perú para que, ¿no?, construyera casas o así en estas comunidades de migrantes. Y era, pues estaba muy enojado porque le parecía que esa era la chamba primordial de un organismo de este tipo, ¿no? Darnos dinero. Bueno, o sea, no todavía en algún punto como que se dio o sea, en su cabeza de gran negociador, sentía que estaba cediendo al decir, bueno, no nos den dinero, pero podrían construir las casas. Y era como de, pues, ajá, ¿y con cuánto lo va a poner el gobierno? Pero bueno, no, nosotros no tenemos dinero para hacer eso. Por eso venimos con ustedes, ¿no? O sea, muy desconocedor, pero déjanos tener lo desconocedor. Em, este es un hombre que tomaba decisiones, digamos, muy importantes. Em, si él no entiende las cosas, bueno, pues los demás que somos simples mortales, pues menos, ¿no? Em, ahora, les digo que este es un vicio, ¿no? Ya lo dijimos la clase pasada, ¿no? Y aquí de vuelta nuestro amigo el Consejo de Seguridad, pues es que esta era la prioridad de la ONU, ¿no? Digo, ni estoy diciendo ninguna cosa descabellada y hace falta ver, ¿no? Donde tuvieron las grandes discusiones de Naciones Unidas durante la Guerra Fría, ¿no? No solo, digamos, esto complementa lo que vimos la clase pasada, ¿no? No solo se trata de que esto sea o sea, se vuelva una prioridad. Fíjense, eso tiene un montón de consecuencias. La primera, y la veíamos cuando revisábamos el tema de las diferencias de enfoque entre la seguridad
de enfoque restringido y de enfoque amplio, es que pues hablar de solo de paz y seguridad básicamente le estamos dando prioridad a la agenda estatocéntrica de las relaciones. Cuando digo estatocéntrica quiere decir que el Estado como gobierno es el único, o es el único, y si no, al menos el agente principalísimo, no principal, principalísimo, o sea, principal en grado sumo de la CRI. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que lo que le pasa al Estado es más importante que lo que le pasa a los individuos. Y eso es un tema muy serio, ¿no? O sea, hoy yo creo que pocos países podrían decir algo así, bueno, se me ocurren un par. Pero en general, pues, no es el propósito. Es sobre todo, no, bueno, hoy pues sería difícil que dejemos de lado a los individuos, pero para este momento, pues sí es una pues, preocupación, ¿no? Hablar de cómo es que, claro, la supervivencia de los estados en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer para que el comunismo soviético no transforme nuestras vidas, ¿no? O viceversa, también para eh, la esfera de influencia del comunismo, ¿no? ¿Cómo es que los malditos capitalistas no van a venir a acabar con el paraíso de los trabajadores? ¿No? Bueno, así se decían, ¿eh? Los países comunistas. Entonces, en esa discusión, por supuesto que no cabe el tema de desarrollo, porque en esa discusión cabe el tema de, entonces me voy a comprar un armamento más interesante, me voy a ir al espacio, pero voy a ir al espacio no solo en el asunto, digamos, de desarrollo científico, ir al espacio porque el espacio puede ser una frontera desde la cual, pues, podría yo, ¿no? Vigilar y, de ser necesario, atacar a la otra superpotencia, ¿no? Eh, a ver, esto, o sea, lo que hizo, o sea, o la conclusión, digamos, la gran conclusión de eh, la prioridad de la paz y la seguridad es estos dos últimos puntos que aparecen aquí en la lámina. El primero es la separación temática y organizacional entre desarrollo y seguridad. O sea, literal, ¿no? Por un lado andaba el tema de seguridad y por otro lado el tema de desarrollo. Tiene sentido, bueno, pues, profesor, pero pues es que uno no puede ser experto en todo. Y en eso tienen un punto. Pero no se trata de quién era experto en qué, sino que al distinguir, ¿no? Digamos, las oficinas en la ONU que se encargan de esto o los propios organismos que revisan estos temas, entonces eso implica que como tienes oficinas separadas, organismos separados, puedes distribuir presupuesto separado y entonces donde está el dinero, pues es donde está la prioridad, ¿no? A ver, en muchos países el asunto del presupuesto, y por eso digo que eso es importante, de la ONU es relevante, porque las cuotas que paga cada país, sobre todo los países que dan más recursos, ¿no? Más que aprobarlas, digamos, los poderes ejecutivos de los gobiernos, los terminan aprobando los poderes legislativos, porque pues son, por ejemplo, en Europa sobre todo, la percepción es de el Parlamento tiene que aprobar si eh, damos o no damos recursos a la ONU o de qué cantidad, porque es dinero de nuestros contribuyentes, ¿no? O sea, no es, hay una percepción me parece muy decente, ¿no? De, no es el dinero del político que toma la decisión, es el dinero del contribuyente diagonal su votante que decidió, ¿no? Hacerlo él, miembro del Parlamento, ¿no? O diputado si quieren, va a velar por sus intereses. Entonces, pues lo menos que puede hacer es medio tratar de ver cómo lograr de resolver este asunto, ¿no? De los recursos. Entonces, claro, ¿dónde va a estar el dinero? Pues lo que sea prioridad para el país, ¿no? No es para ese gobierno, pues es donde le vamos a poner el dinero. Y lo que no sea prioritario, bueno, le podemos dar un poco, pero no tanto como el otro que sea prioridad, ¿no? Eh, También en términos de organización, fíjense, me fui directo al del financiamiento. Em, Implica que, digo, eso sí es una cosa que hay que ver, ¿no? Se construyen, bueno, no se construyen, se desarrollan
burocracias muy grandes, ¿no? Para gestionar esas cosas, ¿no? O sea, cuando digo burocracia es eso, ¿no? Múltiples oficinas que trabajan al mismo tiempo para gestionar estos temas. Ahora, aquí hay un gran problema, porque de pronto oficinas tan grandes no se hablan entre ellas y pasan cosas bastante curiosas. Fíjense, un asunto tiene que ver con esto. En algún momento, eh, digamos, sabes del destino, estuve revisando, a mí me tocaba ver, les dije, ¿no? Salud en relaciones y, y tenía pues, a mis colegas que veían los otros temas. Pero una vez me tocó trabajar, digamos, codo a codo con la persona que llevaba eh, la Convención de Armas Biológicas, ¿no? Porque alguna cosa salió en el contexto de las discusiones de armas biológicas que tenía que ver con la salud, quién sabe por qué, ¿verdad? Así rarísimo. Y entonces me mandó a llamar, oye, Alberto, fíjate que te gusta esto, ¿no? Tú eres el experto de tu tema, entonces venos a echar la mano. Eh, Luego, ya digamos, platicando en extenso, ¿no? Me mostraron algunos papeles de lo que estaban discutiendo ellos. Resulta ser que, digamos, pasaron dos cosas al mismo tiempo en dos, digamos, organismos o mecanismos diferentes. La primera es, en la OMS, que es la que a mí me tocaba, estábamos discutiendo, ya hoy tiene mucha prioridad eso, ¿no? Este, Cómo los países estaban financiando, bueno, no financiando, estaban desarrollando sus sistemas de vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica es lo que se necesitó previo al coronavirus, ¿no? Bueno, o cuando empezó el coronavirus. O sea, cuando tengas un brote de una cosa que no sepas qué es, le puedes dar seguimiento a todos los casos que surgen. Eso es vigilancia epidemiológica. Entonces, para hacerlo, claro, se necesitan laboratorios, personal médico especializado, ¿no? Una base de datos ahí muy decente, ¿no? Y unos programas de computación que te permitan, ¿no? Informáticos, que te permitan poder procesar estos datos que obtengas en tiempo real para tratar de determinar si lo que tienes frente a ti es una pandemia o es solo un brote menor. Eso estaba discutiendo la OMS, ¿no? ¿Qué estaban haciendo los países para lograr esto? ¿No? Había un compromiso en la OMS para desarrollarlo. O sea, no nada más era cómo le podíamos hacer a los países, sino ya había un compromiso desde 2005 de lograr esto, ¿no? Y yo le estoy contando de que cuando vimos esto era como 2015, 2016. O sea, llevamos como 11 años con el compromiso a cuestas y nos va bien cómo lo estamos haciendo como países, ¿no? Muchos países, sobre todo países del centro de África, decían que era una meta imposible, que eso no se podía hacer, ¿no? Y que si queríamos lograrlo, o sea, que todos los países tuvieran este mecanismo mínimo de vigilancia epidemiológica, pues había que darles dinero. Y los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, estaban viendo, pues, ¿no? Hacer la vaquita para darles ahí una serie de recursos, ¿no? Pero además no solo se trata de darle los recursos, porque si ustedes se quejan de la corrupción del gobierno mexicano, bueno, no tienen ni idea de lo que es corrupción en el centro de África, ¿no? O sea, el mecanismo que buscaban los noruegos era uno donde casi casi que el gobierno noruego le pudiera pagar directamente a los médicos encargados de esto, porque se lo daban a cualquier oficina de gobierno de alguno de estos países, el dinero automáticamente se iba a perder. O sea, ni siquiera había ninguna garantía de que eso llegara a buen término. Eso pasaba en la OMS. Luego, resultaba ser que en el contexto de la Convención de Armas Biológicas, ¿no? Que tiene su reunión de todas partes cada año, había una discusión literal, era lo mismo, solo expresado en armas biológicas. En el contexto de la Convención de Armas Biológicas, estaban negociando crear un mecanismo de vigilancia, ¿no? Para poder saber si cualquier país había soltado pues, un bicho raro en el ambiente, ¿no? Entonces, pues lo que necesitaban eran otra vez, ¿no? Laboratorios, personal médico especializado, sistemas de cómputo, ¿no? De primera línea, ¿no? Programas informáticos que ayudan a procesar la información y creo que una cosa, bueno, que de alguna manera era lo mismo que teníamos en OMS, ¿no? E inclusive una interconexión entre todos los sistemas de vigilancia pues,
para que se pudieran no solo hablar, ¿no? Sino cruzar la información en tiempo real y decir si es un brote o no, no es un brote de lo que fuera. Entonces yo le decía a mi compañero, o sea, ¿cómo? Pero vamos a discutir sobre lo mismo, o sea, vamos a crear dos mecanismos. De hecho, esa fue la propuesta de México, que pues, no creáramos dos mecanismos, ¿no? Porque para hacer lo mismo nos faltan recursos, ¿no? A todos, pero pues al menos no ser tan cínicos, ¿no? Um, el, digamos, mi compañero que llevaba esto, ¿no? Hizo lo propio, ¿no? Envió sus indicaciones para esta reunión y luego me estuvieron consultando porque más el tema se cruzaba con lo nuestro, o sea, con lo mío que era salud. Eh, Porque los mismos países del centro de África que reclamaban, ¿no? Que en ellos no podían poner sus laboratorios, porque eso era imposible en sus niveles de desarrollo, luego fueron a protestar a la Convención de Armas Biológicas porque cuando dijimos que unificáramos los dos mecanismos de vigilancia, ¿no? Pues para, no, digo, pues si vamos a desarrollar uno, pues que sea mejor uno eficiente y no dos mal hechos. Estos países estaban muy molestos porque fueron los primeros en quejarse de cómo es posible que confundamos la agenda de seguridad con la agenda de la salud mundial, ¿no? Éramos unos inconscientes. Bueno, explicación de fondo, en realidad, mi colega se fue a echar un café con los delegados de estos países, era que para ellos representaba dos fuentes de ingreso diferentes, o sea, les iba a caer un recurso para laboratorios de la OMS. Y luego, digamos, del otro lado les iba a caer otro recurso diferente para laboratorios de la Convención de Armas Biológicas, o personal médico de uno y de otro. Eh, entonces, a mí me parecía que estaba como de miedo, ¿no? Porque entonces, pues en vez de tomarse el trabajo serio, más bien estaban buscando como, pues, literal, ¿no? De dónde. Pero además, uno de ellos sí se sinceró mucho, ¿no? Y dijo, tenemos el proyecto para desarrollar un laboratorio como el que están pidiendo para ambas cosas, ¿no? O sea, ya está en marcha. Estamos pensando que los recursos que nos van a dar los vamos a utilizar para, en alguno de los dos mecanismos, pues para mocharse, bueno, para acabar de construir la instalación. Y luego, pues el otro, pues o sea, nos lo dijo, digamos, de alguna manera más velado, si se quiere, ¿no? Lo que nos dijo fue, bueno, y lo otro, pues va a servir como para pagar, no, no dijo para pagar, para facilitar el trabajo de la instalación. O sea, básicamente me iban a dedicar a dar cuanta mordida pudieran para que dejaran trabajar este nuevo laboratorio. Entonces, sí estaba así como de terror, ¿no? O sea, iban a estos a recibir cooperación internacional para desarrollar unos super laboratorios, de los cuales iban a ser solo uno, que iban a reportar como la obra terminada para ambos. Muy desaseado, pues, el asunto, ¿no? Luego me enteré, digo, años después, que los países nórdicos que iban a dar recursos finalmente decidieron no darlos porque se dieron cuenta que iba a ser muy complicado echar a andar este mecanismo, o sea, bueno, un mecanismo para que no se robaran la lana. Y pues creo que básicamente habían ofrecido como una vez que ellos construyeran el laboratorio, eh, los países nórdicos iban a enviar expertos, ¿no? Para ayudarles a operar el centro, y capacitar al personal que ellos dijeran, ¿no? Pues o sea, su contribución a la causa iba a ser esa, ¿no? Capacitación, porque pues eso no te lo puedes robar, ¿no? No hay manera. Ahora, fíjense, este asunto que les conté yo de los países centroafricanos con la Convención de Armas Biológicas y la Organización Mundial de la Salud es un resultado de esta idea, ¿no? De que la seguridad fuera la prioridad y entonces, claro, lo que me decían es que estos países habían muchas cosas que negociamos en OMS, las habían aprovechado, habían recibido medio recursos de allá para levantarse acá el cuello, ¿no? Y pedir más recursos de la Convención de Armas Biológicas, porque como la seguridad es una prioridad, pues a nadie le interesa que en África ya no alguien desarrolle armas biológicas y las eche contra el mundo, ¿no? Bueno, pero pues no es que fueran a desarrollar armas biológicas, es que se estaban construyendo su sistema de salud a partir de los recursos de una y otro lado, ¿no? Muchos multimillonarios, por supuesto, fue el resultado, ¿no?
pero pues multimillonarios que se hicieron ricos con las donaciones que venían del exterior. Bueno, después de esta anécdota tan triste, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que nos importa, ¿no? Del desarrollo. A mí me parece que este diagrama de Venn, ¿no? De conjuntos, dirían ustedes, ¿no? Resume muy bien lo que es el desarrollo sostenible, eh, que habla de estos tres aspectos, ¿no? Lo económico y social y lo ambiental. Eso creo que es lo relevante aquí, ¿no? Los tres van de la mano. La conjunción de dos de ellos nos dan tipos de desarrollo, ¿no? Un desarrollo viable es ese que es este, un cruce entre lo económico y lo ambiental. Un desarrollo equitativo es ese que pasa, ¿no? Entre lo social y lo económico. Un desarrollo vivible es ese que se vinculan las metas sociales con las ambientales, pero solo es sostenible ese desarrollo donde los tres van de la mano. ¿Ve? ¿De dónde sale el tema o por qué? ¿No? Ay, pues, bueno, yo les dije, ¿no? Los primeros 15 años de vida de la organización, pues, el tema está básicamente en la paz y la seguridad, y si alguna otra cosa sale es la descolonización. Todo lo demás no existe, no es un tema. Bueno, o lo es, pero pues es una prioridad ahí, la de 54 de la gente de la ONU. Fíjense, hubo que desarrollar 3 décadas de las Naciones Unidas. O sea, declarar, así, ¿no? Década de las Naciones Unidas para el desarrollo en el año 60, en el 79 y en el 80. Eh, para que la humanidad, ¿no? Bueno, para que las Naciones Unidas convirtieran en una prioridad el trabajo de la organización, ¿no? En materia de desarrollo social, no desarrollo económico. A ver, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre desarrollo social y desarrollo económico? El desarrollo social sería la elevación de la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico es el incremento en las riquezas, ¿no? Ujú. De lo a lo monetario. Y en el desarrollo pues ya estamos hablando de algo más social, por así. Sí, a ver, está medio enredado, pero tienes razón esto. El desarrollo social tiene que ver con la calidad de vida de las personas, ¿no? Y el desarrollo económico tiene que ver con que las personas pueden ser, la explicación más fácil es, pueden ser sujetas de su propio, ¿no? De su propio bienestar. O sea, puede tener desarrollo social sin desarrollo económico. Bueno, parecería en estas definiciones, ¿no? Porque pues, los gobiernos, por ejemplo, pueden tener buenas políticas de desarrollo social, ¿no? Entonces que la gente mejore su calidad de vida, pero malas políticas de desarrollo económico y entonces la gente depende de las transferencias de gobierno para lograrlo. El desarrollo económico implicaría que cada persona lo pueda hacer con sus propios recursos, ¿no? O con sus propios medios. A escala país, ¿no? Eh, el desarrollo social tiene que ver con lo, bien lo dijiste Néstor, con el incremento en los niveles de vida de la gente, ¿no? O sea, la gente vive mejor, ¿no? Hay más hospitales para la gente, hay menos escasez de alimento hasta llegar a la nula escasez, eh, hay educación, ¿no? Y desarrollo económico tendría que ver entonces con eso, ¿no? Que ese país tiene todos los recursos necesarios para lograr esas metas. Eh, ahora, no siempre van de la mano, ¿no? Puede haber, digo, en términos gubernamentales, puede haber muy buenas políticas ¿no? de desarrollo social y unas muy malas de desarrollo económico. A mí me parece, por ejemplo, que la administración actual es eso, ¿no? O sea, puede tener muy buenas políticas de desarrollo social, pero muy malas políticas de desarrollo económico. Ahora, ¿ustedes creen que se pueden ver separados? O sea, al final del día, ¿eso está separado en la vida de la gente? O sea, una cosa es lo que gana y otra cosa es cómo vive. Pues van muy de la mano, ¿no? Ambas.
para poder tener un mejor desarrollo pues, en esta capital. Sí, claro, ¿no? O sea, a ver, Esperanza, ¿ibas a decir otra cosa o qué ibas a decir tú, Esperanza? Bueno, no es tanto como viva, sino porque hay personas que ganan muchísimo dinero. Decían con su hermano de, como calidad de vida media, por así decirlo, no tiene grandes lujos ni cosas extravagantes. Y hay otras que ganan muy poco y se quieren dar como una vida de lujos, por así decirlo. Sí, bien digo, hay que entender que el desarrollo económico no necesariamente implica que opulencia, ¿eh? O sea, es un tema central, ¿no? Y a ver, es una cosa que tenemos que aprender desde ahora, ¿no? Porque si no, entonces parecería que, o sea, eso tiene dos lecturas que las dos son muy negativas. Uno, que la existencia de los ricos es un signo ¿no? Claro de desarrollo. Y también del otro lado, ¿no? La riqueza también es perseguible, porque pues esa no es la meta, ¿no? La meta es el desarrollo social. La verdad es que, así como dijo Néstor, pues van de la mano, o sea, no, una cosa no puede estar alejada de la otra. De hecho, la desigualdad, que es uno de los grandes problemas, viene de reconocer, o sea, de pensar que ambas son distintas, ¿no? O sea, que el desarrollo económico es uno y el desarrollo social es otro, y entonces eso, digamos, promueve la desigualdad, porque por un lado atiendes a algunas personas, ¿no? En términos de desarrollo social, y por otro lado beneficias a otras en términos de desarrollo económico. El problema de eso es que lo que logras es sociedades cada vez más desiguales, y eso pues sí es un problema, ¿no? La desigualdad, no importa qué, no importa cómo, siempre va a ser un problema. Bueno, digamos, fíjate, este fue uno de los primeros asuntos que fue revisando la ONU en términos de desarrollo, porque claro, al principio es lo que se hablaba era de desarrollo social sobre todo, ¿no? Estas décadas del desarrollo de Naciones Unidas sirvieron para esto, ¿no? Como para concientizar sobre los asuntos de eh, desarrollo social y menos del desarrollo económico. A ver, eh, ¿qué organismos creen que se encargan de vigilar el asunto del desarrollo económico? El Banco Mundial. Muy bien. ¿Qué otro creen? Monetario Internacional. El Fondo Monetario también. Y, a ver, Esperanza, ¿qué otro se te ocurre? Sí, pero ya lo dijo Alberto. Ok, y el otro que nos faltaría, digamos, sería la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, estas tres se encargan de lo económico. La Mundial de Aduanas, si quieren sumar a otro. Eh, bueno, y entre ellos, pues básicamente gestionan digamos, el sistema económico. Ahora, a ver, ¿alguien puede dar ejemplos de qué organismos estarían vinculados con el desarrollo social? México, la CEDESOR. En México las ESO, ¿no? Pero digamos, a nivel internacional, ¿qué organismos internacionales verían el desarrollo social? Esta cosa se llama la OMC, la Organización Mundial de la Salud. Ajá, es un asunto de la salud. Bien, bien, Alberto, ¿no? Es un asunto, digamos, de la agenda social, la salud. ¿Qué otro creen? La que se encarga de proteger los derechos de los humanos. Los derechos, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, bueno, puede ser, digamos, pongámoslo por ahora aquí. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas son desarrollo social? A ver, piénsenlo, digamos así, y luego pues, buscamos en un organismo que vea eso. La salud ya dijo Alberto, los derechos humanos. ¿Qué otra cosa sería desarrollo social? Entonces podría ser ¿Cuál, Antonio? la CEPAL. Ajá, bueno, es la Comisión Económica para América Latina. Esa nos funciona. Bien. Marisol, ¿ibas a decir algo? Sí, la Organización de Naciones Unidas. En general, claro, pero ese es, digamos, el marco general.
ahora hay que ver de las de los organismos especializados cuál. Por ejemplo, yo, ¿El PNUD? bueno, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, muy bien, ¿no? Ese es el ente coordinador. Em, es que desarrollo puede, o sea, desarrollo social puede ser un montón de cosas. La alimentación, ¿no? Porque pues, digo, nos interesa que la gente coma. Entonces, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es un. La educación, ¿no? Entonces, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la del trabajo, la OIT, ¿no? Porque nos interesa que haya condiciones de trabajo decentes, ¿no? De hecho, el empleo decente es uno de los grandes objetivos de la OIT. Está también como asunto de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el bienestar de los niños, ¿no? Entonces la UNICEF, ¿no? El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, eh, la situación de las mujeres, ¿no? Entonces la Organización de las Naciones Unidas para la Mujer, la ONU Mujeres. Bueno, incluso ante los temas sociales, fíjense, aparecen cosas como la prevención del delito, porque ese no es un tema de seguridad internacional. Un tema de seguridad internacional es las armas químicas, las armas biológicas, ¿no? El desarme nuclear, ¿no? Eh, la prevención de conflictos. Pero la prevención del delito no es un tema de la seguridad internacional. Ese es más un tema de desarrollo social, ¿no? Porque pues nos interesa que pues, haya sociedades pues, seguras, pero internamente, ¿no? O sea, piensen en el ámbito de su ciudad. Eso no es seguridad, o sea, esa no es seguridad internacional. Entonces, fíjense, la agenda de prevención del delito no se quedó en la agenda de seguridad internacional, sino se pasó a la agenda de desarrollo. Una cosa muy rara. Y bueno, y podemos seguir así sacando temas y organismos, ¿no? Por ejemplo, las comunicaciones son un tema de desarrollo social, social económica más o menos, ¿no? Entonces, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pues está ahí. Los correos, la Unión Postal Universal, que todavía vive. eh, el desarrollo urbano. Entonces existe desde los 70s una cosa que se llama el ONU Habitat, que es la Organización de las Naciones Unidas para el hábitat y el desarrollo humano, ¿no? ¿Cómo son las ciudades? ¿No? Pues es un tema de desarrollo social. Bueno, creo que hay una variedad de organismos, ¿no? Están encargados de ver estos temas, ¿no? El PNUD surge en el 68. Yo les mentí en alguna clase y les dije que en el 62 pues, se me cuatropearon las fechas, ¿no? Pues digamos que desde los 60 hay un trabajo más o menos coordinado de todos los organismos que ven temas de desarrollo social. Lo económico lo sigue viendo el Fondo Monetario, el Banco, la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Ellos solitos hacen bolas, no le preguntan a nadie. Y para lo social, pues de hecho desde los 60 y sobre todo desde la creación del PNUD se vuelve pues hay un espacio donde discutir y sobre todo hay un ente que coordine la respuesta del resto de los organismos, ¿no? El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Digamos que pues, ahí se queda bueno, no se queda la cosa ahí, ¿no? Pues, están trabajando, ¿no? Hay algunas misiones en algunos países, y bueno. El componente ambiental, o sea, ya digamos, el económico ya estaba, ¿no? El social, pero el componente ambiental aparece mucho más tarde, ¿no? El desarrollo, digamos, socioeconómico está ahí, aparece en los 60s, y hacia finales de la década de los 70s empieza una discusión sobre qué vamos a hacer con lo ambiental. En el 72, ¿no? Hay una conferencia que tiene un nombre peculiar, ¿no? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. ¿A qué le suena medio ambiente humano? A lo que hacemos nosotros como personas, a lo Sí, que sí es. bien Ujú. hicimos de sobre todo las advertencias que hicimos de eso. Justo, Esperanza. O sea, todos estos elementos, ¿no? Que nos darían un entorno donde vivir a los humanos, ¿no? Ahora, fíjense, ese es el punto de partida de la discusión sobre el tema ambiental. Pero, ¿el medio ambiente gira en torno al humano o los humanos giramos en torno al ambiente? ¿Ustedes qué creen?
¿Lo humano alrededor del ambiente o el ambiente alrededor de lo humano? ¿Cuál creen que sea la buena? Lo humano alrededor del ambiente, ¿no? Justo, Esperanza. Debería ser así, pero esta conferencia lo pensó al revés. El ambiente alrededor de lo humano. O sea, fíjense, este es el punto para partir de la discusión, ¿no? La verdad es que, digo, hay que reconocerlo porque pues, es el primero, pero es muy limitado todavía, ¿no? Porque entonces es poner en manos de, no, o sea, poner en el centro a los humanos, ¿no? Y entonces el ambiente es una cosa secundaria que aparece ahí quién sabe cómo, ¿no? Muy extraño, eh, pocos, eso implicaría también que el compromiso esté más asociado a el cumplimiento de ciertas metas que no son necesariamente ambientales que a lo ambiental por sí mismo. De hecho, las más convenciones que surgen aquí, esta de CITES y Ramsar, tienen que ver pues, con cosas muy raras, ¿no? CITES es la Convención Internacional contra el Comercio de Especies, pero fíjense, está centrada más bien no en proteger a la humanidad, sino en prohibir una actividad humana. Digo, no en proteger el ambiente, sino en proteger una actividad humana. Y Ramsar es una convención que habla sobre humedales. Humedal es un tipo de ecosistema, ¿no? De hecho, para que se den una idea, la zona chinampera en Xochimilco es un tipo de humedal, ¿no? Para que se den una idea más o menos de qué estoy hablando. Pero esa convención, la convención de Ramsar, está pensada no tanto para la protección de los humedales, sino para su mejor explotación económica. Muy raro. Entonces, digamos, eso deja flotando el tema ambiental, más que flotando, pues lo deja amarrado a lo que le pase a los humanos. Y no es que los humanos no sean importantes, pero pues hay cosas mucho más, bueno, hay muchas más especies en el planeta que solo los humanos. Bueno, a ver, ¿hasta aquí alguna duda? No, Bueno, si no hubiera ninguna otra duda, no se preocupen, esto ya está programado para ser así. La siguiente semana concluiríamos con este tema, ¿no? Les pido a los que no han hecho su simpática presentación en video que la hagan en estos días, ¿no? Y para que las pueda revisar en la semana. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿No? Listo. No, profe. Cuídense y nos vemos el lunes. Igualmente, te vienes Gracias, el próximo lunes. Hasta luego. Buen día.